Chernóbil, un tema que ha existido en la cabeza de muchas personas, tanto así que HBO sacó una serie sobre esto. Hay muchos misterios que tiene este lugar, así que en este video trataré de explicar de mejor manera el mayor desastre nuclear de la historia. Otra cosa, este video será más como tipo Draw My Life para explicar de mejor manera el tema, de forma más visual. Así que comencemos. Empezaremos en la época donde surgió todo esto de la energía nuclear para que entiendan cómo funcionan estas plantas y el contexto de la Unión Soviética. En la época de la Segunda Guerra Mundial, los científicos descubrieron una clase de bomba súper explosiva que funciona con base en algo llamado fisión. Ahorita como seguro no prestaron atención a sus clases de física o a ustedes no les explicaron, les explicaré de qué se refiere la fisión. Se usa un isótopo radiactivo del uranio, específicamente el uranio 235, y es bombardeado por un neutrón externo. Esto causa que el isótopo se divida en más, pero esto también libera otros neutrones que van disparados a los nuevos isótopos, ocurriendo la reacción en cadena. Bajo este principio, una pequeña cantidad de este isótopo puede crear una cantidad impresionante de energía si dejamos que la fisión no se contraste. Pero en una planta nuclear esto pasa controlablemente. A ver, todo ocurre dentro de un reactor que es monitoreado en la sala de control. En él tienen barras de combustible que tienen uranio 235 y barras de control que están hechas de boro para reducir la fuerza con la que se disparan los neutrones, además de usar un refrigerante que es el agua. Esta agua se calienta y el calor producido por el agua circula por otro contenedor que también está lleno de agua, que hierve y circula por una turbina que está conectada a un generador eléctrico que convierte la energía mecánica en eléctrica. Además de que es importante estar cambiando esta agua mediante unas bombas de agua, ya que el que se produce en el reactor es tan elevado que se evaporaría al instante, además que el reactor se calentaría y explotaría. Y de hecho, siempre y cuando no existan desastres como el de Chernobyl, las plantas nucleares no producen nada de contaminación, ya que tienen protocolos estrictos para evitar la liberación de material radiactivo. Aunque este descubrimiento se dio en los 50, fue hasta los 60 y 70 que se construyeron muchas plantas en el mundo. Por cierto, en México tiene también una planta nuclear, la planta nuclear Laguna Verde en Veracruz. Una de las tantas centrales que se construyeron fue la planta nuclear Vladimir y Lenin, o mejor conocida por todos como la planta nuclear de Chernóbil, que de hecho no está ubicada en Chernóbil, sino en Pripyat, una ciudad que se construyó especialmente para los trabajadores de la central. El director de la planta, Víctor Bryukhanov, tuvo múltiples problemas para construir la planta. Por ejemplo, la tapa del reactor se debía construir con materiales ignífugos, pero esos materiales ignífugos no los tenía a la mano, así que los construyó con materiales combustibles. Además que para terminar el trabajo antes de fin de año, él firmó un documento donde daba inicio a la construcción del reactor. Pero para firmarlo tenía que haber hecho todas las pruebas de seguridad y aún así una faltaba. Les intentaré explicar en qué consistía esta prueba. Como les dije, para que el reactor no se sobrecalentase, circula agua, que tiene que ser circulada constantemente. Pero eso se hace con la energía que produce la misma turbina. Pero imaginemos que hay un corte de energía. La turbina, que no solo gira por el vapor, deja de moverse, lo que hace que deje de producir energía y hace que deje de circular agua. El reactor 4 tenía unos generadores de respaldo, pero tardaban un minuto en alcanzar la energía necesaria para seguir circulando agua, y para entonces ya sería tarde. Así que esta prueba se simula estas condiciones y se evalúa si los generadores podrían alcanzar la energía necesaria para enfriar el reactor,
Pero las primeras 3 veces que intentaron no se pudo, y la cuarta fue el 26 de abril de 1986. El llamado test de seguridad se iba a realizar en el turno diurno con trabajadores experimentados, pero los operarios de la red eléctrica de Kiev decían que no podían operar con menos energía, así que solicitan un retraso de otras 10 horas. En la madrugada del 26 de abril de 1986 se suponía que comenzaría la prueba, pero al turno nocturno no había recibido información específica sobre el test. Por ejemplo, Leonid Tovtunov, el responsable de controlar el reactor esa noche, solo tenía 25 años de edad y solo llevaba 4 meses en el trabajo. Pero algo pasaba dentro del núcleo que no tenían previsto. Verás, hay un compuesto llamado xenón que reduce la radiactividad. Cuando el reactor trabaja normalmente, el uranio quema el xenón por completo antes de que pueda acumularse. Pero, por el retraso, el reactor 4 de Chernobyl ha trabajado a muy poca potencia por 10 horas, lo que hizo que el xenón no se consumiera. Entonces, en el momento donde intentaron reducir la potencia a 700 megavatios, se redujo demasiado. Y aquí es donde entra la persona que supervisó la prueba, Anatoly Dyatlov, quien ordenó que aumentara la potencia tanto como se pudiera, pero solo pudieron hasta 200 megavatios, que no era adecuado para la prueba. El ingeniero que ayudaba a Leony, Alexander Akimov, dijo que debían esperar 24 horas, pero Dyatlov quería realizar el test en ese momento. Otro operador llamado Boris Storyachuk, uno de los sobrevivientes de Chernobyl, controlaba el flujo de agua y en ese momento salió una alarma. El nivel de agua del tambor de separador estaba bajo. Él mismo dijo, el nivel de agua en los tambores de separador siempre era difícil de controlar con poca potencia. Todos los operadores lo sabían, por eso no me preocupó. Era algo habitual que esto sucediese. Este tipo de anomalías eran normales. Aunque todos sabían que esto estaba mal, obedecieron porque Dyatlov los amenazó con despedirlos. Además que ahí él no tenía a nadie que considerara de su posición. Nadie quería perder el empleo porque perderlo significaba perder el piso en Pripyat e irse a vivir en alguna granja de Siberia. Otra persona que dormía esa noche era Nikolai Fomin. Él había asistido a un curso sobre ingeniería nuclear, pero no conocía mucho de la materia. La única razón por la que llegó ahí era por sus contactos en la secretaría del partido. A diferencia de Dyatlov, que conocía los riesgos al trabajar con estos reactores, Fomin se creía todo lo que había leído. Tanto que cuando surgió el tema del test dijo, bueno, las posibilidades de un accidente son remotas, tan remotas como las de que nos alcance un meteorito. Tal vez dirán, ¿por qué le urgía tanto a Dyatlov realizar el test? Y era porque tanto él como Nikolai Fomin iban a ascender, y eso le gustaba mucho a Dyatlov porque él tenía problemas con el partido local, por la forma en la que trataba a sus trabajadores, y esto le ayudaría a tener más poder sobre ellos. Otro sobreviviente será Sasha Yubchenko, que en ese momento se encontraba en su oficina. Ese día ya había completado un turno y pensaba que el test se había realizado en el otro turno. Mientras todo esto ocurría, en el reactor se estaba formando un punto crítico donde se acumulaba presión y vapor. A la 1:22 de la mañana comienza el test oficialmente. Las bombas son apagadas y se van ralentizando lentamente. Cada vez hay más vapor y menos agua. Uno de los operadores, Bereboshenko, se encontraba en la sala del reactor, pero ve algo nunca antes visto. La presión del vapor en el núcleo causa que las varillas de control, que pesan cada una 350 kilogramos, se levanten de arriba y abajo. Corre a la sala de control, pero no llega a tiempo. Alexander Akimov presiona el botón AZ5, que hace que las barras de control vuelvan a entrar al reactor. Pero estas barras tenían algo que no tenían previsto. Estaban cubiertas por grafito, que aumenta la radiactividad, además que no entraron del todo la parte del boro, ya que posiblemente estaban derretidas y deformadas por el calor. Nadie sabía qué hacer en ese momento.
y a la 1:23:45 la tapa del reactor no aguantó más y explota, lo que deja descubierto el uranio, que cuando tiene contacto con el oxígeno explota. Así que se levanta la tapa y hay una segunda explosión que destruye el techo e inicia un incendio que tardó una semana en apagarse. Nadie sabía qué había pasado. En esa época nunca se hubiera concebido que un reactor RBMK-1000 explotara. Así que pensaron que había estallado el tanque del sistema de control. Pero algunos pocos empezaron a notar que no se trataba del tanque sino del mismo núcleo, y más cuando Sasha Yurchenko y otros operadores fueron a la sala de reactores. Sasha puso su pie para abrir la puerta, ya que se había atascado y los dos operadores entraron, pero solo encontraron fuego, ruinas y la radiación. En el momento de la explosión, la persona que murió al instante fue Valery Kodenchuk. Él estaba en la sala de bombas, que por la explosión quedó destruida. A la 1:30 am llegaron los bomberos, pero como pensaban que era un incendio cualquiera, no llevaron el equipo adecuado. Incluso, como la sala de bombas quedó destruida, ellos podrían pasar y eso hicieron. Pasaron dentro del reactor para intentar apagarlo. No tardaron en llegar las ambulancias del hospital de Pripyat. Todos estaban quemados y rojos como tomates. Al estar en contacto con ellos, los doctores también se lucieron rojos. Llevaron la ropa de los bomberos al sótano y aún hoy en día es extremadamente radiactiva. Se llamaron a muchos científicos, pero el que tendrá el protagonismo ahora serán dos personas llamadas Valery Legasov y Boris Sherbina. Legasov sugirió evacuar a la población de Pripyat, pero Boris dijo que no era necesario. Para que el núcleo dejara de sacar partículas le lanzaron boro y arena, pero esto trajo otro problema. El uranio, al mezclarse con otros materiales como las varillas de control, formó el corium. Este material, similar a la lava, podría penetrar en el núcleo y llegar al sótano, donde por la explosión se rompieron varias tuberías y se inundó. Lo que hicieron fue buscar a 3 empleados que conocieran los planos del sótano. Los que se ofrecieron como voluntarios fueron Alexei Ananenko, Valery Vespalo y Boris Baranov. Después de eso se notó que era muy necesario evacuar a la población de Pripyat y posteriormente se evacuaron a varias comunidades más allá de una zona de exclusión de 30 kilómetros. Después trajeron más de 400 mineros de Tula, Rusia, para excavar un agujero bajo el reactor y poner un intercambiador de calor para evitar que se derritiera más abajo el núcleo y llegara a las aguas subterráneas. Pero el núcleo nunca penetró el panel de concreto. Pero bueno, mejor prevenir que lamentar. Además que eso provocó la famosa pata de elefante en el sótano. Cuando terminaron todo esto, reclutaron a mucha gente que fueron llamados los liquidadores. Algunos de los trabajos que hacían era medir la radiación en ciertos lugares, matar a los animales de las zonas contaminadas y talar el ya desaparecido bosque rojo, etc. Por cierto, ¿sabías que algo interesante es que el señor Bobinsky de Coraline lleva una medalla de esos liquidadores? Después enviaron a juicio a Víctor Bryukhanov, el director de la planta, Anatoly Dyatlov, el supervisor esa noche, y Nikolai Fomin, el ingeniero jefe de la planta, y citaron a Legasov para que dijera lo que quería la URSS, que se conociera del desastre, pero él dijo toda la verdad. Digamos que esto no le gustó mucho al gobierno de la Unión Soviética, ya que por la Guerra Fría no querían verse débiles, así que aunque no mataron a Legasov, nadie lo volvió a ver. Hasta que se supo que se suicidó a la edad de 54 años el 26 de abril de 1988. 2 años después del desastre de Chernobyl. Lo único que quedó de él fueron unas cintas donde contaba toda la historia detrás del desastre. Después de su suicidio, se cambiaron la estructura de las centrales nucleares para evitar otro desastre como el de Chernobyl.
El primer sarcófago se construyó entre mayo y noviembre de 1986, pero no fue tan efectivo y solo fue diseñado para durar 30 años. En 2010 se abrió la zona para el público. Ahora cualquiera con los permisos necesarios podría acceder con un guía. En 2017 se terminó de construir el nuevo sarcófago. Está planeado durar 100 años. De hecho, ganó el premio a la estructura móvil más grande del mundo, ya que para no arriesgarse se construyó a 1 kilómetro alejado del reactor y se movió al reactor al terminarse. Y también con la guerra de Ucrania y Rusia, esta última atacó al sarcófago, pero esto honestamente no lo tengo muy claro, tómenselo con pinzas. Las fuentes son este documento de Wikipedia, obviamente la serie de Chernobyl y este video que parece que también es un documental. Ok, esto es todo. Espero haber cubierto todo lo posible, pero todavía quedaron algunas cosas que no mencioné, pero probablemente las mencionaré tal vez en un short. Así que esto es todo, Santi se despide y bye.